Buenas tardes, mi nombre es Samuel Villesano Osorio y soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Estoy cursando el curso de Problemas y Desafíos del Perú y de antemano le agradezco por aceptar realizar esta entrevista. Le voy a solicitar los siguientes datos: su nombre, su edad, su sexo y el tipo de educación que tuvo. Bien, mi nombre es Noemí Osorio Montoya. Pertenezco al sexo femenino. Tengo 60 años y he cursado estudios superiores en educación. Gracias por darme la oportunidad de responderle algunas preguntas. ¿Puede usted empezar? Ok, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Bien, cuando el señor Fujimori ingresa a gobernar el Perú, toma muchas medidas. De las que yo me acuerdo le voy a hablar. Por ejemplo, una de las medidas políticas que realizó él, las medidas que tomó fue cerrar el Congreso. Pero ¿para qué lo cerró el Congreso? Él cerró el Congreso para eliminar una cantidad de diputados, porque en ese entonces, ahora solamente hay senadores, pero en ese entonces había una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Creo que habían como 200 parlamentarios. Entonces, él lo cerró ¿para qué? Para generar una reingeniería y para que solamente haya senadores. De tal manera que el dinero que pagábamos a los diputados y que salía del erario del Estado se haga, digamos, una austeridad y ya no salga ese costo, ¿no? Ese gasto. También eso en la parte política. En la parte, digamos, económica, él privatizó las empresas que estaban a cargo del Estado y también cuyo dinero para pagar a esa carga de personal también salía del Estado. Dentro de las empresas que recuerdo que fueron privatizadas, está el de la compañía de teléfonos, está la empresa EPSEP, donde se hacían conservas de atunes, y la empresa de Pesca Perú, que esa empresa se dedicaba a pescar, a hacer pesca industrial de anchoveta. Entonces, él las privatiza y con la finalidad de también de hacer un ahorro en el dinero del erario del Estado. Ok, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no fueron efectivas? Bien, para, para reducir los costos de los precios y bajar la inflación, él, digamos que estabilizó nuestra moneda porque en ese tiempo, como ya el Estado había vendido las empresas, entonces ya el erario del Estado tenía dinero y el Banco Central de Reserva ya no tenía la maquinita que elaboraba los billetes y las monedas, ¿no? Entonces, él creó, digamos, políticas arancelarias para dando ayuda a los productores de una buena política agraria y para que los productores puedan vender y exportar los productos que se estaban cultivando y que se estaban cosechando en el Perú. Porque en los anteriores gobiernos nosotros importábamos el arroz, importábamos la papa y otros productos. Pero a partir de las políticas agrarias que da él, ¿no? Y arancelarias, es que nosotros como se le da mayor ayuda al agro y entonces podemos exportar porque bajaron nuestros aranceles. Ya, vamos con la tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, esto como ya les vengo este,
dado que ya hay una nueva, digamos, una nueva política agraria, ya empieza a haber más empleo. ¿Por qué? Porque la empresa privada también, que había comprado las empresas que eran del Estado, empiezan a dar digamos, trabajo, ¿no? Trabajo. Y lo que hizo Fujimori, que me he olvidado de comentarle, es que cuando él privatiza las empresas, también elimina el sindicalismo de las empresas, que eso, en lugar de adelantar a las empresas, las tenía todas retrógradas, ¿no? Entonces digamos, crea el programa continúa con el programa del vaso de leche, continúa porque ese era un programa ya que venía de un gobierno del alcalde Barrante, de un gobierno izquierdista, pero da apoyos a las ollas populares, a los comedores populares. Y como ya da apoyo al agro, entonces ya lo que consumimos, lo que producimos era lo que consumíamos. Ok. La cuarta pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Bien, de lo que me acuerdo es que él, dentro de lo que es la institución de la Policía Nacional, él crea una institución, un organismo que se llamaba el Servicio de Inteligencia. Y este Servicio de Inteligencia crea las medidas de cómo erradicar el terrorismo, ¿no? También da apoyo al agro de la selva para que ellos ya no cultiven la coca, sino en lugar de cultivar la coca, cultiven otros productos como el cacao, como frutos, como el café, de tal manera que haya ya los campesinos no se dediquen a cultivar solamente la coca, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos grupos estaban erradicados en la parte digamos, de la sierra que colinda con la selva. Y decían que estos grupos terroristas eran financiados por los narcotraficantes. Entonces, con el servicio de inteligencia también se crea un programa de recompensa. Entonces, la gente, donde se enteraba que estaban los cabecillas, dado que sabían que le iban a recibir una recompensa de 20.000 soles, de $500,000 de soles, empezaron a datear a dónde se encontraban esos cabecillas. Y así es que como poco a poco fueron eliminando el terrorismo. Estoy de acuerdo con esas políticas. Sí. La quinta pregunta es, durante el gobierno de Fujimori, se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que se haya creado una política del control de la natalidad, porque hasta ese entonces los hogares, inclusive los más pobres, tenían 7 hijos, 12 hijos, 15 hijos, sí, lo menos eran 5 hijos. Y dado los problemas que teníamos de desempleo, los problemas que teníamos de falta de trabajo, de apoyo del gobierno, como también se habían eliminado los subsidios, entonces, ¿de dónde iban a dar la gente de comer a sus hijos? No tenían. Pero a partir del programa del control de la natalidad, que se crea en los hospitales, en las postas médicas, le empiezan a dar charlas a las parejas, le empiezan a dar charlas a los jóvenes, ¿no? ¿Para qué? Para que ya no procreen por procrear, para que tengan conciencia de que traer una vida no es traer así nomás, ¿no? Que uno sabe que tiene que traer un hijo, ¿para qué? Para darle apoyo, para vestirle, para darle de comer, para cuidarlo, no para mandarle a trabajar ni para que después lo descuide, ¿no? Entonces, claro que en esa época hubieron muchos abusos. Entonces, las exageraciones siempre existen, pero de que eso despertó la conciencia de las familias para
tener un control en la natalidad, a mí me pareció correcto, pero no los abusos que se cometían. De acuerdo. La sexta pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, es cierto que en esa época no había libertad de expresión, no había. ¿Por qué? Porque solo se ponía lo que le beneficiaba al gobierno, pues no había libertad de prensa. Sobre todo en el segundo gobierno de Fujimori no había libertad de prensa. No estaba de acuerdo, aunque habían ciertos periódicos que sí salían a decir algunas cosas que ocurrían como era la República, así, ¿no? Pero los demás gobiernos, los demás diarios, digamos, o periódicos, solamente sacaban lo que le convenía al gobierno, que eso sí estaba mal, ¿no? De acuerdo. La última y séptima pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Los eventos que se generaron ya era la corrupción, porque él en el primer gobierno gobernó solo, pero en el segundo gobierno tuvo un asesor, Vladimiro Montesino, que era un sinvergüenza, un hombre que no quería la patria, y él fue el que empezó a comprar conciencias, a comprar donde empezó a robar, empezó a que haya malversación de los fondos, y donde había corrupción él iba, llamaba y compraba conciencia pagándole 20.000 soles, medio millón de soles, ¿no? Se veía en la televisión cómo él compraba a la gente que, digamos, a las empresas que tenían que trabajar para ellos, pero con los fines corruptos. Esa fue su caída prácticamente. Uh-huh. Y algunos abusos también que habían cometido en la erradicación de los grupos terroristas, porque también ahí se cometieron algunos excesos. Eso es todo. Muchas gracias por su opinión, señora Noemí. Le agradezco por darnos esta oportunidad de que usted exprese su opinión y de que nos ayude a aprender más de la historia de nuestro Perú. Muchas gracias. Eso es todo.